está con nosotros el padre Gillo Barrios. Y el diácono Coco Machado, sí, con historia de fútbol también, Coco. También, sí. ¿Sí? ¿Número? Número 10, y en Guaraní juega como punta, de Willy izquierdo. Ajá. Grandes valores teníamos en ese equipo. ¿En qué año terminaste de jugar? Yo terminé de jugar, salía del seminario, yo estaba en el seminario 2 años, sí. Y salí del seminario en el 68 y ingresé, antes de ingresar a trabajar en Cuero Torre. Nada, así en un campeonato me vieron acá en la cancha famosa de Villiquen. Y ahí fueron directivos a ver cómo jugábamos nosotros y justo salían en el seminario con un estado físico bastante bueno porque justamente estábamos en el atletismo. En el seminario teníamos un grupo de atletas que eran muy buenos. Nosotros íbamos al Roque González. Y ahí eligieron a jugadores y ahí empecé la carrera, pero estuve 1 año y algo nomás. Sí. No fue mucho, pero jugué en primera después del tercer partido en quinta. Está bien. Así que tuve una suerte. Jugaba con grandes valores como Agustín Martínez, Pirulo Sánchez. Ajá. Y la delantera más joven era en ese tiempo, a ver si me acuerdo todo, era Jorge Cheme, que estaba ahora con problemas de ceguera. Estaba Cacho Benítez, estaba Papi Recalde, Garay y yo. Era la delantera más joven, que teníamos entre 16 y 17 años. ¿Cuánto tiempo entrenaban en la semana? En la semana teníamos martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Jueves. Ahí estrenamos, esos eran los días, después fueron mucho más porque ahora lo que estrenan todos los días. Sí, y todos los días. Pero era distinto, ¿no? Teníamos una responsabilidad diferente. Yo le veo a la parte de fútbol ahora, nada que ver con la forma que jugábamos nosotros. Aparte el técnico era como un padre nuestro. Porque ahora, por ejemplo, el técnico es uno más del montón de los jugadores y no hay tanto respeto. Acá nosotros tenemos respeto y por eso siempre salíamos campeón. Guaraní siempre salió campeón. Sí. No había años que no creo que yo, después que yo salí ahí, los campeonatos era de Guaraní, pero siempre había una tirantez con Mitre. Claro. Y sobre eso es histórico, ¿no? Es histórico, eso es histórico y ahora no tanto, ¿viste cómo se cambia la época? Que ya no hay más esa relación entre los clubes. Eran más de amigos, que no había una tirantez de que sí, bueno, las barras eran diferentes a lo de ahora. Las barras eran, qué sé yo, eran unos más de los públicos. Claro. Era una alegría, la familia, eran los amigos, los chicos. Guaraní conserva igual un poco eso, ¿no? Conserva, pero no tanto. No tanto, porque yo lo estoy viviendo, muchas cosas que pasan por mí. Acordate que en la época ahora de todas esas cosas que está pasando, de la droga y todo, está llevando un poco al equipo un poco medio inclinándose a otras cosas. Yo veo pasar por casa muchas cosas, por eso te digo, ya no es más el Guaraní verdadero. Creo que por ahí los equipos del interior podemos todavía salvarnos. Hombres de la zona, del Tiro Federal, del barrio Tiro Federal, Gillo. ¿Futbolista también? Sí. ¿Sí? Sí, yo llegué a jugar la tercera de Guaraní. ¿Ah, sí? Sí, jugué varios partidos y no era tan bueno así, pero en la defensa me defendía bien. ¿Se defendía? Sí, pero jugábamos ahí, teníamos la cancha de Centro, Villiquen, todo esto ahí éramos barra contra barra, siempre terminaba las trompadas. Sí, era una cosa que era diferente, por supuesto que cuando uno se peleaba no había tantas cosas como hay ahora. Ya hay muerte, y si le pegan entre pero que 20... jugamos por 2 Coca-Cola, era el partido. Ese era el... Claro. Yo me acuerdo... ¿Más por diversión? Sí, más por diversión. Me acuerdo que cuando jugué en Guaraní, terminamos el primer partido que jugué en primera y esperamos el sándwich y la coca. Claro. Y bueno, por eso. Es que ahora los clubes se transformaron en empresas, es otra cosa. Otra historia del fútbol. Otra historia. Y Gillo, ¿cómo llegaste al sacerdocio, a la vocación? ¿Cómo te encontró la vocación a vos? Yo yo creo que viene un poco de parte de mi madre, así muy religiosa. Siempre fuimos así muy cumplidores de aquel estilo del catolicismo, del sábado a la misa. ¿Sabes cómo sufríamos cuando escuchábamos
los partidos en guaraní, están en la misa Sí. y ¡gol! Y miramos quién fue. en plena misa. Pero Pasaba. pienso que viene también de todos los valores que uno cultiva en la familia. Yo comencé a trabajar con 11 años. ¿11 años? 11 años, sí. ¿En qué trabajas? 11 años trabajando. Contra- Yo también. Yo vendía, ¿sabes qué hacía? ¿Sí? Yo vendía, para ver los festivales y los recitales en el anfiteatro, yo vendía Coca-Cola con la cajita esta. Sí. Me ofrecía en el kiosco y así, entraba gratis y me ganaba unos mangos encima. Y Ajá. después, como era creo que mi maestra vio, Jovita del Valle, que yo estaba vendiendo Coca-Cola y me ofreció trabajar con el marido en la oficina de publicidad. Y ahí comencé. ¿Vendiendo publicidad? Limpiando el piso. Ah, No, bien de abajo, ¿viste? abajo mismo. Y después terminé en el área de artes, coordinando la área de artes. ¿ya? Ujú. Y fue en ese periodo que viste entran los cuestionamientos y ahí replanteando un poco la vida, sí entró esa inquietud del sacerdocio, ¿no? Ujú. Y ahí fui madurando con la ayuda del padre Fabiano, me acuerdo, que él fue muy honesto en ese sentido, que una vez que él conversó conmigo me dijo, mira, creo que tu vocación no es para diocesano, es más para algo para misionero. Sí. Y ahí que yo conocí también la Congregación del Verbo Divino. Y ahí comenzó la andanza, ¿no? Ujú. Fui a Paraguay un año, hice el noviciado en Encarnación y después en Asunción hice el ingreso en la universidad y ahí yo pedí para estudiar en Brasil. Ujú. Sí. ¿Ya sabías hablar portugués? No aprendí ahí Querías aprender. en ese periodo, sí. Y ahí comencé un poco la... Tengo una anécdota de tu noviecita de la juventud Mm. que dice que en el barrio, en la parroquia, se juntaban a rezar para que haya más vocaciones sacerdotales. Y se quedó triste porque se ve que rezó demasiado, que se lo llevó al novio. Se le fue el novio. Se le fue al novio con tantas oraciones. No, pero hay otra cosa, esa historia es una partecita, ¿no? No, pero, viste, No vamos a contar todo. surgió en ese tiempo también todo este grupo de jóvenes que pedían por las vocaciones. Y en ese periodo entraron 11 chicos aquí de la región y se suspendió ese grupo de oración. Tenía demasiada fuerza ese grupo de oración. Que vuelva, que vuelva. Quedaron solteras las Hasta chicas. ahora no encontré, creo que vamos a encontrarnos en estos días para comer un reviro y recordar eso. Sí. ¿Y cómo es el llamado? ¿Qué se siente? El llamado. Sí. Bueno, eso, en mi caso, así, digamos, yo no tuve una cosa así extraordinaria. Sí, porque uno se imagina que como es algo mucha gente tiene así divino una y que te aparece. visión. No. Yo creo que, mira, viene un poco, también tiene que ver con el periodo histórico de indignación, viste, cómo era. Yo siempre estuve muy ligado a estos grupos culturales, periodos de, ¿cómo es?, de alfabetización de adultos, con la música, y creo que todo en una suma, ¿sabes? De una comprensión un poco del momento histórico y también de indignación. Yo creo que ahí un poco fue Indignación. la mano de Dios, y en el periodo de la dictadura militar, ¿viste? Claro. Como era, uno notaba que la cosa no estaba buena, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí surge la inquietud, ¿viste? Yo también le dije a mis viejos, yo me voy por un año a ver qué pasa, si no pasa nada, vuelvo, ¿qué va a hacer? Y hasta ahora estoy ahí, ¿viste? Claro. Entonces algo pasó ahí, algo potente pasó, ¿no? Pero siempre la indignación contra la pobreza, Ujú. la indignación también contra la mentira, la injusticia, eso siempre me movió, hasta hoy. Ujú. Eso me mueve mucho, ¿no? Hacías una diferenciación en el caso de perteneces a la Congregación del Verbo Divino, Sí. de misionar, ¿no? Sí, de, sí, de- sí. de, digamos, una vocación distinta. Sí, una y creo que vocación. es un mérito aparte también el hecho de tener que misionar, promover desde ese aspecto, ¿no? La palabra. Sí, es otra mentalidad toda nuestra formación. Por ejemplo, mira, nuestra congregación trabaja en más de 160 países, en los 5 continentes. Es decir, tenemos un bagaje, digamos así, de comprensión del mundo muy rica. Generalmente nuestra convivencia en pequeñas comunidades son grupos internacionales. Y uno tiene que aprender a convivir, a escuchar, conocer y también dejarse aprender, ¿no? Y yo asumí esa condición de ser misionero de una congregación que está en tantos países, entonces también me tomé en serio de ir y vivir en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, vivir en Europa, trabajar con inmigrantes, ahora que vengo de Estados Unidos, en la misma dinámica, porque es una riqueza y es otra cabeza la que te mueve. Sí, sí. Y que en la primera experiencia que tuviste, me decías que fuiste a Paraguay primero. Sí, el noviciado hice en Paraguay. En Paraguay. En Encarnación. ¿Y por qué ir ahí precisamente?
Porque como era, viste que todas las congregaciones tienen estrategias de formación. Yo me acuerdo, yo entré con el brazo roto, mirá, hasta ahora tengo la huella aquí estaba enyesado. Ajá. Yo tenía que volver más o menos cada 2 meses al médico para que cambien el yeso, toda esta tontería que te hacen la ortopedia, ¿no? Y en ese tiempo fue la primera experiencia que habían 5 argentinos que podían ir para Chile o Paraguay. Y como yo la primera vez que salí así de casa por más tiempo, yo dije, yo prefiero la Encarnación. Y los otros muchachos que venían de seminario menor, entonces también dijeron, bueno, vamos a Paraguay, y ahí nos quedamos aquí en Encarnación, que fue una experiencia muy linda, porque eran 6 paraguayos y 5 argentinos, la primera experiencia internacional de noviciado hicimos, ¿sí? Y como era... Y tuve un proceso de discernimiento y me gustó, y hasta ahora, viste, estoy así como... Ajá. ¿Y qué diferencias ves de los países que pasaste con las comunidades por ahí argentinas? Y cada país tiene un estilo diferente, ¿no? La comprensión, es decir, la comprensión del Evangelio, de la vivencia, tiene su momento y su espacio cultural. Por ejemplo, si uno ve también nuestra región aquí, el litoral, tiene una característica muy específica. Yo después me gustaría trabajar más científicamente esta riqueza. Yo escribí ya unas letras de música de una misa litoraleña, que todavía José Loyoa me debe la música. De paso ya le mandamos el mensaje vía radio. Pero él tiene la letra pero me hizo tomar conciencia cuando uno va en otros países, por ejemplo, cuando estaba en Alemania, uno busca también la razón de ser de tu propia raíz. Y eso te hace notar también la riqueza que tiene, por ejemplo, nuestra región. Yo ahí me di cuenta que Misiones es la frontera más internacional de Argentina. Sí. Y también más multicultural y más multilingüal. Mira. Porque aquí nosotros en la región, viste, quiera o no, manejamos el guaraní, el portugués y el español. Y no hay otra. El portuñol. El portuñol, sí, no. Y el porto guaraní también, claro, alguna cosa, viste. Y uno ve que, y eso es una riqueza. Eso es una riqueza. Y también con el crisol de razas que tenemos muchos alemanes. Después le sumamos la corriente de inmigración. Italianos. Y hay toda una, viste, por más que a veces hay expresiones racistas, pero el aprender a vivir con lo diferente viene mucho de la tradición guaraní. Mucho. Por eso que los jesuitas pudieron trabajar con ellos. Hay una mística guaraní muy potente. Sí. Y eso es una riqueza cultural. ¿Sentís que de cierta forma se le da la valoración correspondiente hoy o hay una cierta marginación? Mira, gracias a Dios que hay grupos que están recuperando, que nos ayudan a recuperar esa riqueza, pero que hubo discriminación, pienso que sigue habiendo. ¿Sí? El hecho que en Capital Federal nos llaman cabecita negra, por ejemplo, revela un poco ese. Pero es el típico que encontrás en todo, encontrás en Europa, en Estados Unidos también. Pero cuando yo te digo esto de esta mística de la convivencia, de las diferencias, mira, aquella vez que el Papa Francisco fue al muro en Israel y juntarse allá con un árabe, un rabino, y hacer oraciones interreligiosas, pienso que revela un poco de esta matriz que te estoy hablando, ¿no? Que es capaz de integrar lo diferente y integrar desde la riqueza y no desde la discriminación o el desprecio, cosa que no hay en Estados Unidos, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, porque justo estuviste en Nueva York y en el barrio latino, con mucho, y donde suelen haber personas de diferentes países de Latinoamérica, de Centroamérica, y te iba a preguntar, ¿no es parecido? Sí, mirá, por ejemplo, en Estados Unidos yo te iba a hablar un poco más porque yo trabajé más con los inmigrantes, y también me interesó conocer más a los americanos, ¿no? El americano en sí, ellos tienen una matriz, inclusive hasta espiritual, muy guerrera, porque ellos se tuvieron que hacer matando a los indios, en primer lugar. Es decir, evidentemente a los indios se les pagó con dinero y eso un poco se les distrajo. Hoy en Texas, por ejemplo, quienes manejan los grandes casinos son indígenas. Entonces eso disimuló el conflicto que ellos hicieron, pero hubo una masacre
increíble en Estados Unidos. Entonces ellos no saben convivir con lo diferente. Ellos tienen que constantemente afirmarse todo el tiempo como ganadores. Bueno, el gobierno actual que tienen afirma eso. Bueno, por eso lo que Donald Trump en el fondo está mostrando es lo que está en esa matriz mental, y él despertó ese un tipo de nacionalismo muy bajo. Algunos, incluso analistas, asimilaban bastante su política pública, muy similar a la que Hitler en su momento la promovió, ¿no? Suena existir, pero promover ese nacionalismo raso, ¿no? Es muy rudimentario, digamos, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro nacionalismo en Argentina, pero si tú te colocas, por ejemplo, en el litoral, hay un nacionalismo, sí, pero pienso que tiene una habilidad de saber que somos de la frontera, y hay aquí un trato, hay un puente, y el puente no solamente comercial, también es espiritual y cultural. Creo que José Lo Schop dice muy bien en varias músicas de esto, ¿no? Inclusive hasta de pedir perdón a Paraguay, por ejemplo, porque tiene que ver con nuestra región. Sí. Y la misma cosa también en Brasil. Tenemos más coincidencias con Paraguay que con otras provincias de la coincidencia con Paraguay, Brasil, Uruguay, mucha coincidencia. La música, por ejemplo, la comida, el estilo del baile, la forma del baile, el estilo familiar es muy común, muy común. El padre Gigio Barrios promueve la salud psíquica e integral. Yo le voy a pedir un minutito, vamos a hacer una tanda publicitaria y volvemos, y vamos a conversar con esto con Coco y con Gigio. 2 segundos y 1 minuto.